¿Y si te dijera que la mayoría de nosotros vive dormido, caminando entre sombras, buscando respuestas en lugares donde nunca han estado? ¿Y si la verdadera pregunta no es cómo alcanzar una vida plena, sino qué estás dispuesto a dejar atrás para descubrirla? ¿Alguna vez has sentido que avanzas sin realmente comprender hacia dónde vas, como si caminaras por un sendero cubierto de neblina que te deja ver apenas unos pasos por delante? Tal vez te has preguntado por qué, aun cuando alcanzas metas, algo dentro de ti permanece inquieto, buscando una respuesta que parece ocultarse entre los pliegues de la vida diaria. En algún punto, todos sentimos ese llamado silencioso que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que hacemos, lo que deseamos y, sobre todo, lo que somos. Es en ese instante, cuando la duda se convierte en impulso, que comienza la verdadera búsqueda de una vida plena. La plenitud no es un regalo que llega de repente, ni una recompensa otorgada por la fortuna. Es una construcción íntima, profunda, sostenida por la capacidad de enfrentar nuestra propia mente. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el ruido, hacia la comparación, hacia el deseo de alcanzar un ideal que nunca se detiene. Pero en medio de ese torbellino existe una verdad antigua, poderosa y sencilla. La plenitud nace en el silencio interior, allí donde nuestras emociones, pensamientos y decisiones se encuentran sin máscaras. A lo largo de la historia, quienes se atrevieron a mirar dentro de sí mismos descubrieron que la verdadera fuerza no viene de dominar el mundo exterior, sino de dominar la propia percepción. Comprendieron que la vida plena no depende de tener caminos fáciles, sino de tener un espíritu preparado. Entendieron que la serenidad surge cuando dejamos de resistir lo inevitable y comenzamos a dirigir aquello que sí podemos transformar. Y aunque los tiempos cambian, esa esencia permanece intacta, esperando ser redescubierta. Esta búsqueda no es suave ni cómoda, es una batalla silenciosa contra lo que nos limita desde dentro. Los miedos que heredamos, las dudas que alimentamos, las expectativas que nunca cuestionamos. Es un viaje que exige valentía, porque para encontrar la plenitud debemos atrevernos a enfrentarnos con nuestras propias sombras y al mismo tiempo con nuestras fortalezas ocultas. Cada paso implica un acto de honestidad profunda, un retorno a lo esencial. Quien escucha este llamado no busca evasiones ni respuestas simples. Busca claridad, busca sentido, busca un camino que no dependa de las circunstancias, sino de la fortaleza interna que cada uno puede forjar. Y es en esa búsqueda donde la vida comienza a revelarse con una intensidad distinta. Las cosas pequeñas cobran significado. Los desafíos dejan de parecer amenazas y se convierten en oportunidades. Y la percepción del tiempo, de uno mismo y del mundo, se transforma. Esta introducción marca el inicio de un recorrido hacia ese territorio interior donde se encuentran la paz, la disciplina, la libertad y la fuerza verdadera. No es un camino para quien busca atajos, sino para quien desea comprenderse y dominarse. Desde aquí comienza un viaje profundo, uno que puede cambiarlo todo si estás dispuesto a mirar de frente lo que llevas dentro. Aquí comienza tu búsqueda de una vida plena. El primer paso hacia una vida plena comienza cuando decides abrir los ojos a lo que realmente sucede dentro de ti. No al ruido del mundo, no a las expectativas que otros han plantado en tu mente, sino a esa voz interna que llevas años ignorando. Hay un momento en la vida de cada persona en el que, sin previo aviso, surge la necesidad de despertar, de comprender que vivir no es solo respirar, trabajar y esperar que las cosas mejoren. Vivir es un acto consciente, una decisión que se toma día tras día, y todo comienza con la manera en que eliges observar tu propia mente. La mayoría de las personas camina por la vida atrapada en un piloto automático emocional. Se irritan sin entender por qué, se desaniman sin cuestionar la raíz de su tristeza, se comparan con los demás sin analizar el origen de esa necesidad. Esto crea una existencia superficial, donde todo lo que ocurre afuera tiene el poder de controlar lo que ocurre adentro. Es como si cada persona llevara consigo una cuerda invisible, atada a los hilos del mundo, dejando que cualquier tirón externo altere su paz. Pero la plenitud no puede crecer en un terreno dominado por fuerzas ajenas. Necesita un espacio interno que te pertenezca solo a ti.
La conciencia es ese primer territorio. No un misterio espiritual inalcanzable, sino la simple capacidad de observar tu mente sin identificarte completamente con ella. Es entender que no eres tus pensamientos, sino el espacio donde esos pensamientos aparecen. Es reconocer que puedes sentir una emoción sin convertirte en ella. Este acto de separación es el inicio del dominio personal, un arte que los antiguos sabios consideraban la piedra angular de toda vida plena. Comienza cuando te detienes un instante en medio del caos cotidiano y te preguntas, ¿por qué reacciono así? ¿Qué me está doliendo realmente? ¿Qué estoy tratando de evitar? Estas preguntas, tan antiguas como la propia humanidad, funcionan como puertas hacia el interior. Cruzarlas requiere valentía, porque no siempre nos gusta lo que encontramos detrás, pero cada descubrimiento te libera un poco más de las cadenas invisibles que has llevado durante años. El primer capítulo de este viaje no trata sobre cambiar al mundo, sino sobre comprender lo que sucede dentro de ti cuando el mundo te toca. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te permites sentir? La vida plena comienza cuando tomas distancia entre lo que sucede y la historia que tu mente crea sobre lo que sucede. Esa distancia es poder, porque te permite elegir tu respuesta en vez de ser arrastrado por impulsos automáticos. Imagina que estás en medio de una conversación y alguien te habla con dureza. La reacción común sería sentir enojo o molestia. Pero si detienes ese impulso por un segundo, si respiras antes de responder, si observas esa emoción sin dejar que te controle, entonces has comenzado a dominar tu mundo interior. Has demostrado que tu mente no es un caballo desbocado, sino uno que puede ser guiado por tus manos. Ese instante de claridad es la semilla de la plenitud. Esa semilla crece cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, cada vez que eliges pensar antes de hablar, cada vez que tomas conciencia de lo que sientes sin huir de ello. La conciencia es el fuego que ilumina los rincones oscuros de tu ser, el espejo que te muestra quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. Con ella, te vuelves testigo de tus emociones, no víctima. Te vuelves dueño de tus pensamientos, no esclavo. Una vida plena no está hecha de días perfectos, sino de una mente entrenada para encontrar equilibrio incluso en medio de la tormenta. La conciencia es ese entrenamiento. Te permite ver con claridad cuándo estás actuando desde el miedo, cuándo desde el orgullo, cuándo desde la necesidad de aprobación. Y cuando lo ves, puedes transformarlo. El primer pilar de la vida plena es comprender que nada cambia afuera hasta que algo cambia dentro. No puedes exigirle al mundo que se acomode a tus emociones si tú mismo no entiendes el origen de esas emociones. No puedes esperar que la gente te trate con justicia si tú no te has tratado a ti mismo con honestidad. No puedes pedir paz si tu mente es un campo de batalla donde tus pensamientos se enfrentan sin orden ni disciplina. Entrenar la conciencia es como entrenar un músculo. Requiere práctica, paciencia y repetición. Cada día ofrece oportunidades para observarte a ti mismo. Cuando sientes frustración en el tráfico, cuando te sorprendes comparándote con otros, cuando una palabra te hiere más de lo que debería, cuando un pensamiento negativo aparece sin permiso. Cada una de estas situaciones es una invitación a despertar, a preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué me afecta de esta manera? ¿Qué puedo aprender de esto? Cuando despiertas tu conciencia, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que no necesitas controlar al mundo para sentirte en paz. Descubres que la verdadera fortaleza no surge de imponer tu voluntad sobre las circunstancias, sino de dirigir tu voluntad hacia adentro, hacia lo que sí puedes transformar: tu percepción, tu juicio, tus decisiones. Comprendes que lo que sucede afuera no define tu vida. Lo que define tu vida es cómo eliges interpretarlo. Este es el inicio del camino. Aquí es donde comienza a construirse una vida plena, dentro de tu mente, en la claridad que surge cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo. A partir de este punto, cada capítulo será un paso más profundo hacia ese dominio interior que te permitirá vivir no como un reflejo del mundo, sino como el arquitecto de tu propia existencia.
En la vastedad silenciosa donde la mente se encuentra a solas con sus preguntas más crudas, comienza a revelarse una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. No estamos aquí para que la vida sea fácil, estamos aquí para volvernos dignos de ella. El camino hacia una existencia plena no se construye con deseos, sino con confrontaciones. Cada amanecer trae consigo la misma prueba disfrazada de rutina. ¿Eres dueño de tu día o te convertirás en un espectador más del caos? Quien busca vivir plenamente debe aprender primero a gobernar aquello que ninguna tormenta externa puede quebrar: su mundo interior. La vida no se transforma desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, como un fuego que empieza siendo apenas una chispa escondida en el pecho y termina siendo la luz que guía todo el recorrido. Ese fuego interior, sin embargo, no nace por accidente. Se forja en la disciplina diaria, en ese pequeño gesto casi invisible de elegir la dirección correcta, aun cuando nadie está mirando. La vida plena no se encuentra en los grandes discursos, ni en las victorias espectaculares, ni en los trofeos que el mundo aplaude. Se encuentra en esos actos secretos que solo tú conoces. La forma en que te hablas cuando fallas, la manera en que te levantas cuando caes, la sinceridad brutal con la que admites tus debilidades y te comprometes a transformarlas. Eso es lo que moldea el carácter, y sin carácter no hay plenitud posible. Se necesita coraje para vivir de esa manera, coraje para dejar de culpar al destino, a la suerte, a la vida o a los demás por lo que no ha salido como querías. Coraje para asumir, con una serenidad feroz, que lo único que puedes controlar es tu reacción frente a cada acontecimiento. El mundo puede darle la espalda a tus expectativas, pero jamás podrá tocar lo que llevas en el alma, a menos que tú le abras la puerta. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar ese dolor en una herramienta que te eleva. La plenitud empieza cuando decides que ningún golpe te convertirá en alguien amargado, que ningún obstáculo te hará olvidar quién eres y que ninguna sombra apagará tu camino. El secreto, si es que existe alguno, está en entender que la vida plena no es un destino final, sino un estado de presencia. No se trata de llegar a un punto en el que todo sea perfecto, sino de aprender a vivir con entereza incluso cuando nada lo es. Quien vive plenamente es aquel que puede mirar de frente sus temores y seguir avanzando. Quien acepta que cada emoción, incluso las más incómodas, tiene algo que enseñarle. Quien deja de huir de sí mismo y empieza a caminar en compañía de sus propias sombras, sin vergüenza y sin excusas. La plenitud es el arte de convertir tu propia existencia en una obra de disciplina, aceptación y valor. Es fácil dejarse consumir por comparaciones, por deseos que no nos pertenecen, por la presión constante de un mundo que exige rapidez, pero nunca profundidad. Pero la vida plena no se encuentra en la velocidad, sino en la solidez. No está en tener más, sino en ser más. No reside en buscar aprobación, sino en ser coherente contigo mismo, aunque nadie lo aplauda. Cuando comprendes eso, algo cambia. El ruido externo pierde fuerza, las opiniones ajenas ya no te dirigen, y encuentras una quietud poderosa en el simple hecho de vivir como tú has decidido vivir. Esa quietud interior no es pasividad, es dominio. Es una fuerza que no hace escándalo, pero que sostiene tu mundo entero. Es el fundamento que te permite actuar sin precipitaciones, hablar con claridad, pensar con serenidad y enfrentar cada desafío con un espíritu inquebrantable. Y cuando construyes esa fortaleza interna, dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con intención. Cada elección se convierte en un paso firme hacia una vida que no se te escapa de las manos, sino que se alinea con tus principios. Una vida plena no es una vida sin problemas, sino una vida en la que ya no te destruyes por ellos. Una vida en la que cada experiencia, incluso la más dolorosa, se convierte en alimento para tu crecimiento. Una vida en la que agradeces el camino, incluso cuando es duro, porque sabes que cada tramo trae consigo una lección que te hará más sabio y más fuerte. Es aceptar que no puedes controlar el universo, pero sí puedes dominar tu espíritu. Y al hacerlo, descubres una libertad que pocos conocen. La libertad de ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en alguien más.
Así se construye la plenitud, paso a paso, día tras día, en silencio, en disciplina y en un compromiso inquebrantable contigo mismo. Todo comienza dentro de ti, y todo depende de ti. Porque la vida plena no se encuentra, se construye. Y quien tiene el valor de construirla, se convierte en un faro en medio del caos, en un espíritu que no se rompe, en un ejemplo silencioso de lo que significa vivir con propósito. En este tercer capítulo, el viaje hacia la vida plena se profundiza al enfrentarte con una de las pruebas más desafiantes: aprender a sostener tu propia presencia cuando el mundo intenta arrancártela. No se trata de luchar contra enemigos externos, sino contra las fuerzas internas que te fragmentan sin que te des cuenta. Cada día afrontas distracciones, expectativas, presiones y emociones que buscan gobernarte. Y este capítulo nace para revelarte que la verdadera fortaleza no está en resistir con violencia, sino en permanecer firme sin perderte. A medida que avanzas en este sendero, descubres que el mayor enemigo de tu paz no es el caos exterior, sino el desorden interno. El mundo moderno está diseñado para dispersarte, para robar tu atención, para convencerte de que la vida plena está fuera de ti. Cada notificación, cada comparación, cada opinión ajena actúa como una mano invisible que intenta arrancarte del momento presente. Pero cuando empiezas a despertar, te das cuenta de que todo ese ruido solo tiene poder sobre ti si le concedes entrada. Este capítulo te invita a recuperar tu presencia profunda, esa que no se deja alterar por la presión del entorno. Estar presente no significa solo existir en un lugar, significa habitarte plenamente. Significa sentir el peso de tu propia existencia, dominar tus reacciones, elegir tu ritmo incluso cuando el mundo te grita que te apresures. La presencia es tu fortaleza más sutil y al mismo tiempo tu escudo más poderoso. El estoicismo enseña que la mente dispersa es una mente vulnerable. Cuando no estás presente, reaccionas sin pensar, actúas desde impulsos, te dejas arrastrar por emociones fugaces que cambian como el viento. Pero cuando recuperas tu presencia, empiezas a ver la vida con una claridad que antes no tenías. Las crisis se vuelven manejables, las emociones dejan de intimidarte, las dificultades pierden parte de su poder. Lo que antes parecía una tormenta, ahora se revela como una nube pasajera. Para sostener tu presencia, debes aprender a observar sin ser dominado. No huir de lo que sientes, sino atravesarlo. No rechazar el dolor, sino comprenderlo. No negar el miedo, sino mirarlo de frente hasta que se vuelve pequeño. La presencia te enseña que nada dentro de ti es más grande que tu capacidad de sostenerlo. Cuando lo descubres, algo cambia para siempre. En este capítulo también encontrarás la idea esencial de la autoconfrontación. La vida plena no se alcanza escapando de uno mismo, sino enfrentándose a las propias sombras. Es fácil mirar hacia afuera y culpar al mundo, pero la verdadera transformación empieza cuando decides dejar de esconder aquello que te duele, que te frena, que te detiene. Cada temor no enfrentado se convierte en un obstáculo. Cada verdad que evitas se convierte en un peso que cargas sin necesidad. La autoconfrontación no busca destruirte, sino liberarte. Es el acto de mirar dentro de ti con honestidad brutal. Es permitirte ver tus fallas sin castigarte, tus miedos sin avergonzarte, tus heridas sin negarlas. Cuando te atreves a mirarte sin filtros, descubres que dentro de ti siempre hubo una fortaleza que no habías reconocido. Y esa fortaleza se activa al sostener la mirada en lo que otros huyen. Mientras más practiques esta presencia profunda, más notarás que tu vida empieza a transformarse de maneras sutiles, pero poderosas. Te vuelves menos reactivo, más consciente, más dueño de tus elecciones. Empiezas a elegir cuidadosamente tus batallas, tus palabras, tus silencios. Descubres que la verdadera fuerza no se manifiesta en la agresión, sino en la serenidad. No en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. La vida plena comienza a revelarse en estos instantes de claridad. Cuando sientes que puedes estar contigo mismo sin necesidad de distracciones. Cuando puedes atravesar un mal día sin derrumbarte. Cuando puedes escuchar tus emociones sin convertirte en ellas. Cuando puedes sostener tu propia presencia incluso en medio del caos.
Ese es el verdadero poder. Permanecer firme sin perder tu centro. Este capítulo te recuerda que una vida plena no es el resultado de lo que logras, sino de la relación que desarrollas contigo mismo. El mundo exterior puede ser caótico, impredecible, injusto. Pero si dentro de ti hay orden, presencia y fortaleza, nada te sacará del camino. Y aunque la tormenta ruja, seguirás avanzando con paso firme, con propósito, con calma interior. Aquí es donde empieza la verdadera transformación, cuando comprendes que estar presente es un acto de valentía, que sostenerte es un acto de amor propio, y que dominar tu mundo interior es el primer paso para dominar tu destino. La mayoría vive atrapada en la tensión entre lo que quiere ser y lo que cree que debe ser. Esa tensión consume energía, debilita la claridad y transforma la vida en un conjunto de reacciones automáticas. Pero cuando decides observarte con honestidad brutal, descubres que tu mayor enemigo no es la vida que enfrentas, sino la interpretación que haces de ella. Cada pensamiento que no cuestionas se convierte en un hilo que te ata. Cada emoción que no comprendes se convierte en una cadena invisible. La libertad comienza cuando reconoces estas ataduras sin miedo, sin excusas y sin máscaras. Avanzar hacia la plenitud exige construir un espacio interior donde nada pueda sacarte de tu centro. Ese espacio no surge por accidente, se entrena. Se fortalece con cada decisión en la que eliges actuar desde la calma y no desde el impulso. Con cada momento en el que eliges responder en lugar de reaccionar. Con cada instante en el que eliges permanecer consciente, aun cuando todo en ti quiere huir. La presencia es un acto de valentía, porque implica quedarte frente a ti mismo, sin distracciones que te adormezcan. Cuando aprendes a habitar ese espacio, descubres una verdad poderosa. Tu vida no se define por lo que ocurre, sino por el significado que eliges darle. Lo que antes te hería ahora te enseña. Lo que antes te frustraba, ahora te desafía. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. La conciencia transforma cada experiencia en una herramienta, y tú te conviertes en el arquitecto de tu propio crecimiento. Este capítulo te invita a practicar la maestría silenciosa. Observar, comprender y actuar desde un lugar de firmeza interior. La vida plena no surge de controlar el mundo, sino de dominar tu mundo interno. Y mientras más profundo vayas, más descubrirás que la verdadera fuerza no tiene forma, no tiene ruido y no busca reconocimiento. Simplemente existe, estable, presente, libre. En este cuarto capítulo, el viaje hacia la vida plena te empuja a enfrentar una verdad que muchos evaden durante toda su vida. Nada en tu mundo exterior podrá darte estabilidad si tu interior permanece en conflicto. Aquí comienza el desafío de construir fortaleza no desde la dureza, sino desde el equilibrio. Este capítulo se adentra en el arte de habitar el cambio, de encontrar serenidad en lo inevitable y de convertir cada transición en un acto de crecimiento consciente. Cuando intentas aferrarte a lo que cambia, sufres. Cuando intentas imponer tu voluntad sobre lo que está fuera de tu control, te desgastas. Cuando exiges que la vida sea exactamente como tú quieres, te frustras. Pero cuando comprendes que el movimiento constante es la esencia misma de la existencia, algo se libera dentro de ti. No es resignación, es claridad. Entiendes que la vida no está diseñada para obedecerte, sino para transformarte. En este punto del camino, descubres que las pérdidas, los cambios inesperados, los giros del destino y los silencios repentinos no son enemigos, sino mensajeros. Te muestran dónde aún te aferras, dónde aún temes, dónde aún no has aprendido a confiar. La vida plena requiere aprender a moverte con la corriente sin perder tu centro, a aceptar lo inevitable sin renunciar a tu fuerza, a amar sin poseer, a soltar sin romperte. Pero aceptar el cambio no es algo pasivo, es una decisión que tomas día tras día. Es mirar las circunstancias con una visión más amplia y preguntarte qué depende de ti y qué no. Es comprender que cada final oculta un inicio y que cada vacío abre un espacio para la renovación. Es reconocer que lo que creías imprescindible quizás solo estaba ocupando el lugar de algo mejor.
En este capítulo surge también la importancia de la flexibilidad mental. Tu mente, cuando se aferra a una sola forma de ver el mundo, sufre ante cada cambio porque interpreta cualquier variación como amenaza. Pero cuando cultivas una visión flexible, el cambio deja de intimidarte y empieza a revelarse como camino. Te vuelves adaptable, consciente, resiliente. Entiendes que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes elegir cómo responder. 6. La resiliencia no es soportar golpes sin quebrarte, sino aprender a reconfigurarte después de cada impacto. Es la capacidad de levantarte sin convertirte en un reflejo del dolor que atravesaste. Es recordar que tu valor no disminuye por los desafíos que enfrentas y que tu fortaleza crece precisamente en los momentos donde creías no tener más energía. Cada caída se vuelve materia prima para tu evolución. Mientras más practicas esta adaptación consciente, menos poder tiene sobre ti el miedo a perder. Descubres que no necesitas que nada sea permanente para sentirte seguro. Descubres que puedes construir estabilidad en tu interior, incluso cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Descubres que tu verdadera esencia permanece intacta, aunque todo alrededor cambie. Este capítulo también te invita a reconsiderar tu relación con el tiempo. Muchas veces sufrimos porque intentamos controlar el ritmo natural de las cosas. Queremos que lo bueno dure para siempre y que lo difícil termine de inmediato. Pero la vida no responde a tus deseos, responde a sus ciclos. Cuando permites que cada proceso tome su curso, te liberas de la ansiedad que genera la urgencia. Comprendes que nada florece cuando lo fuerzas y nada sana cuando lo apresuras. La paciencia se convierte entonces en una forma de sabiduría. No es esperar pasivamente, es actuar con coherencia mientras confías en el proceso. Es sostener tu propósito sin desesperarte por los resultados. Es mantener tu disciplina incluso cuando no ves avances inmediatos. Es saber que lo que vale la pena toma tiempo y que tu fortaleza se construye en los días donde nadie te aplaude y tú sigues adelante. En este cuarto capítulo también emerge la importancia de la rendición consciente. No se trata de rendirte ante la vida, sino de rendirte ante la ilusión de control absoluto. Hay batallas que debes luchar con valentía, pero hay otras donde tu sabiduría consiste en soltar. Soltar lo que ya cumplió su ciclo. Soltar lo que no puedes cambiar. Soltar lo que te quita paz. Soltar lo que ya no tiene lugar en tu camino. Soltar no es perder, es liberarte. Es dejar espacio para lo nuevo. Es permitir que la vida se exprese sin que la encierres en tus expectativas. Es recordar que la plenitud no se encuentra en acumular, sino en aligerar. Y es en ese acto de soltar donde descubres algo esencial. La verdadera estabilidad no está en lo que sostienes, sino en tu capacidad de permanecer tú mismo, incluso cuando lo que sostienes desaparece. Hacia el final de este capítulo, la enseñanza profunda se vuelve evidente. Una vida plena no se construye evitando el cambio, sino honrándolo. No se alcanza controlando el mundo, sino dominando tu respuesta ante él. No se logra buscando que nada cambie, sino convirtiéndote en alguien capaz de adaptarse a cualquier transformación sin perder su esencia. Porque cuando comprendes el arte de habitar el cambio, la vida deja de intimidarte. Y entonces avanzas con una nueva libertad, con una nueva claridad y con una fuerza interior que ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de la estabilidad que cultivaste dentro de ti. Así culmina este recorrido, con la revelación de que llevar una vida plena no depende de técnicas externas ni de secretos ocultos, sino de la disposición a ser fiel a tu propia naturaleza, a observarte con claridad, a aceptar tus sombras, a cultivar tu paz, a soltar lo que duele y a caminar con coherencia. La plenitud no llega de golpe, sino que se construye paso a paso, como una llama que se alimenta con actos diarios de valentía y honestidad. Y ahora, al cerrar este capítulo final, descubres que el verdadero secreto no estaba afuera, sino dentro de ti, esperando a que lo escucharas con humildad. La vida plena es un arte, y tú eres tanto el artista como la obra en constante creación. Al llegar al final de este camino, queda una verdad resonando con fuerza. La vida plena no es un tesoro escondido ni un destino reservado para unos pocos,
sino una decisión diaria que se forja en el carácter, en la valentía y en la forma en que eliges enfrentarte al mundo. Todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dieras el paso que muchos temen: asumir el control de tu propio espíritu. Si algo de este viaje tocó tu mente o tu corazón, déjalo escrito en los comentarios para que tu reflexión inspire también a otros. Si este mensaje te habló en el momento justo, dale like y suscríbete, porque aún quedan muchas batallas que enfrentaremos juntos y muchas victorias internas que estás destinado a conquistar.